Entonces, hoy vamos a hablar moviéndonos, el título de hoy es moviéndonos más allá de la vergüenza. Ese es heavy, porque la vergüenza es una cosa tremenda. Hoy vamos a hablar de la vergüenza. Que yo recuerdo que mi mamá me decía, siento que yo no tenía mucho, pero eso era cuando chiquito. ¿Y sabe a quién vamos a agarrar de ejemplo? El modelo. A Pedro. No hay mejor ejemplo para esto que Pedro. Y yo le voy a decir por qué. Usted sabe todo lo que pasó a Pedro y todo lo que Pedro hizo. Usted lo sabe. Todo lo que dijo y todo lo que no cumplió, que había dicho. Vergüenza. Y la base bíblica que vamos a utilizar es Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 21. Y yo voy a leer el capítulo 21. Yo voy a leer de la versión, la nueva versión internacional, así se llama. Si usted quiere seguirme en la Biblia, pues aquí hay Biblia. Usted lo único que tiene que hacer es levantar su mano y enseguida le llega una Biblia. Y si usted no posee una Biblia, si tú no tienes una Biblia en tu casa, tú te quedas con esa, no la tienes que devolver, te la llevas para tu casa. Pero no es Biblia de gaveta. Te va a poner ahí al ladito en la mesita de su cama y antes de acostarse toda la noche, es un pedacito, un versículo que usted lea es mejor que no lea. Así que el Evangelio según San Juan capítulo 21 lee así: después de esto, Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberias. Sucedió de esta manera: estaban juntos Simón Pedro, Tomás, que le apodaban el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Me voy a pescar, dijo Simón Pedro. Nosotros nos vamos contigo, contestaron ellos. Salieron pues de allí y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Al despuntar el alba, cuando iba amaneciendo, Jesús se hizo presente en la orilla. Pero los discípulos no se dieron cuenta que era él. Muchachos, algunas versiones dicen, hijitos, ¿no tienen algo de comer?, les preguntó Jesús. No, respondieron ellos. Tiren la red a la derecha de la barca, a la derecha, tírenla y pescarán algo. Así lo hicieron. Y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. Es el Señor, dijo a Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba. Este es Juan. Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir, es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, y se tiró al agua.
Los otros discípulos lo siguieron en la barca arrastrando la red llena de pescados. Pues estaban a escasos 100 metros de la orilla. Al desembarcar, vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de pescar, les dijo Jesús. Simón Pedro subió a bordo y arrastró hasta la orilla la red, la cual estaba llena de pescados de buen tamaño. Eran 153, pero a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Vengan a desayunar, les dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres tú? Porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio a ellos, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, otras versiones pueden decir Jonás, ¿me amas más que estos? Sí, Señor. Tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida de mis ovejas. Por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado: ¿me quieres? Así que le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. De veras te aseguro que cuando eras más joven te vestías tú mismo e ibas donde querías. Pero cuando ya seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieres ir. Esto dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Y después de eso añadió: sígueme. Al volverse Pedro, vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena había reclinado sobre Jesús. Se había reclinado y le había dicho: Señor, ¿quién es el que me va a traicionar? Ese era Juan. Al verlo, Pedro le preguntó: Señor, ¿y este qué? Si quiero que él permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme, no más. Por este motivo se corrió entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no dijo que no moriría, sino solamente: si quiero que él permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y las escribió. Y estamos convencidos de que su testimonio es verídico. Jesús hizo también muchas otras cosas,
que si se escribieran cada una de ellas, pienso que los libros escritos no cabrían en el mundo entero. Puesto de aquí le damos gracias a Dios por esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta bendita y poderosa y preciosa palabra tuya. Y te pedimos, te suplicamos y te rogamos en el nombre de Jesús que tú nos ministres hoy a través de ella, que tú sirvas la mesa para nosotros, Dios, aleluya, y que ella nos edifique, nos levante, nos refresque, que aprendamos lo que tú quieres, que entendamos lo que tú quieres. Abre nuestro entendimiento, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Miren, de todos los seguidores de Jesús, de todos ellos, Pedro era el peor que había quedado. Escuche bien de Pedro, oiga bien, mire. Pedro fue el primero a quien Jesús llamó. Y también fue el primero en caer derrotado. Pedro fue el primero en declarar lealtad hasta la muerte a Jesús. Se la declaró: yo por ti, yo hasta la muerte voy. Y también fue el primero en negar que siquiera lo conocía a Jesús. Alta y parte de la vida. Fue el primero en responder con violencia en el huerto. Cuando fueron a arrestar a Jesús, sacó la espada y tumbó una oreja también. Tumbó una oreja. O sea, el tipo era serio. Y también fue el primero en ser reprendido. Gonzalo, esto se puso rojo. Aleluya. Pedro estuvo en el círculo más íntimo de Jesús, los cuales disfrutaron unos privilegios sin precedentes. O sea, estaban los discípulos de Jesús, que era un grupo grandísimo, o sea, le seguían a él, a Jesús. A veces le decían, a veces nosotros nos preguntamos, nos hablan de la gente que seguía a Jesús y pensamos que eran 12 nada más. No, Jesús tenía que esconderse a veces. Le seguían multitudes. Y de toda esa gente, él tenía un grupo que había seleccionado de 12. Eso era un grupo selecto. Y dentro de ese grupo de los 12 había otro grupo de 3 que era más selecto. Eso era pura intimidad con el Señor. Y Pedro estaba en ese. Mire, recibió la invitación especial para que presenciara el resucitar de la hija de Jairo. Yo no sé si usted ha leído eso, que se encuentra en Marcos 5:37, después lo lee en su casa. Jairo, el hombre que era un principal, y fue donde Jesús, porque tenía una hija que, ¿sabe cuántos años tenía la nena? 12 añitos. Yo sé lo que tiene. Solamente alguien que ha tenido una niña de 12 años sabe lo que puede haber estado pensando, sintiendo Jairo, que estaba enferma y a punto de parece que estaba bien mala. Bueno, cuando acude a Jesús es porque ya no encontraba más nada que hacer. No había medicina, no había doctores, no había nada. Y le pide a Jesús, que le pida a Jesús. Usted sabe que todo lo que pide, Jesús dijo: no, vamos. Y yendo en el camino es que sucede la cuestión esta de la mujer del flujo de sangre. ¿Usted se acuerda? Y en medio de ese revolú del flujo de sangre, llega una gente de la casa de Jairo y les dice
maestro, deja el maestro quieto. La nena se murió. Usted sabe, mire, yo he leído esto decenas y decenas de veces. No fue hasta esta madrugada, a las 6 de la mañana, cuando yo estaba leyendo la Biblia, que ¡pum! Yo dije, wow, este hombre tiene una hija de 12 años que acaban de decirle que se murió. ¿Qué puede haber estado sintiendo? Pero Jesús estaba ahí. Jesús estaba ahí. Jesús le echa el brazo. Le dice, tranquilo. No está muerta nada. Tranquilo. Y entonces, de toda la multitud que iba para allá, Jesús dice, ok, nadie puede ir conmigo. Solamente Jairo, que es el papá de la niña. Pedro, Jacobo y Juan, ustedes también van conmigo. Un círculo pequeño. Y fue y se los llevó. Cuando entraron en casa de Jairo, estaba llena la casa. Y un alborozo, y un lloriqueo, y un dolor, y el maestro entra y dice, ¿por qué? ¿Qué hacen llorando? La niña solo duerme. Déjense de estar llorando. Y se mete al cuarto con la niña y empieza a sacar gente del cuarto. Tú, para afuera, todo el mundo para afuera. Aquí solo pueden estar la mamá, el papá, tú, Pedro, vente, Jacobo y Juan también, el círculo íntimo. Y le da a presenciar ese tremendo milagro cuando él resucita. Así que recibe esa invitación. Recibe la invitación especial para que presencie la transfiguración de Cristo, que fue una reunión especial que Cristo tenía en medio del camino de su ministerio, donde se iba a ver nada más y nada menos. ¿Sabe con quién? Con Moisés y con Elías. Ay, pastor, pero esa gente no son del Viejo Testamento que llevaban ya cientos de años. Sí, con ellos dos se reunió. En un episodio sin precedentes, se transfiguró, se subió a un monte, le llaman el monte de la transfiguración. Después usted lo lee, también se encuentra en Mateo 17, apúntelo para que lo lea. Y usted sabe a quién invitó. Pedro estaba invitado. O sea, Pedro disfrutó de unos privilegios. ¿Tú te imaginas? Pedro solamente hasta entonces había escuchado acerca de Moisés, como escuchamos tú y yo hoy. Y había escuchado acerca del gran profeta Elías. Oye, y Jesús se lo lleva por el monte. Mira, vete que tengo una reunión. ¿Con quién será esa reunión? ¡Pum! Y se transfigura el Señor. Y dice que su rostro de pronto se puso como el sol. Así que me imagino que ellos no podían mirarlo ya, porque no, el sol uno no lo puede mirar, y para aquel tiempo las gafas no existían. Y entonces cuando se transfigura, se le aparecen Moisés y Elías al lado de Jesús. Qué tremendo, qué experiencia, Dios mío. Recibe la invitación. Pedro, por eso que nosotros tenemos que entender que Pedro es un caso aparte. Pedro recibe la invitación a presenciar la resurrección de la hija de Jairo, recibe la invitación especial al monte de la transfiguración, a la reunión que tiene Cristo con Elías y con Moisés.
Es verdad que cuando se enfrenta a su naturaleza humana, de pronto empieza a hundirse, pero caminó, dio un par de pasos, tú sabes, sobre el agua. El único. Pedro también recibió la invitación a que estuviese en un lugar más profundo de oración, cerca del Maestro. La noche cuando lo fueron a arrestar, dice que fue a orar a un monte, a un huerto llamado el huerto del Getsemaní. Ahí fue donde Cristo pasó lo peor, ni la cruz, ni los clavos, eso no fue nada. El huerto del Getsemaní, allí. Después que se paró de allí, él levantó su frente en alto y dijo, vamos para la cruz. Pero en el Getsemaní, dice que el estrés era tanto, porque llegaba la hora de caer en manos de hombres pecadores, que por 3 años no pudieron hacer más que crujir los dientes de rabia y de ganas que le tenían. Y no era para hacerle nada bueno. Y Cristo sabía que esa noche Él iba a ser entregado en las manos de esos hombres. Ay, ay, ay. Cristo sabía bien lo que le esperaba. Él sabía bien lo que le esperaba. Y entonces ahí estaba batallando con su naturaleza humana. Esa naturaleza humana que es 100% hombre. Que Él nunca tuvo, Cristo nunca tomó ventaja de que Él era Dios 100%, que en Él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Nunca tomó ventaja de eso, sino que se enfrentó a todo lo que se enfrentó en su condición de hombre, como dice Filipenses. Y estando en la condición de hombre, se humilló más, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En ese Getsemaní, que dicen las escrituras que el sudor era como gotas de sangre, que eso nunca se podía entender hasta que llegó el término médico. Eso es un término médico, es una condición médica de estrés, en la que el estrés es tan violento que los capilares se rompen y la sangre se mezcla con el sudor. Por eso dice, y su sudor era como gotas de sangre. Ese era el nivel de estrés que tenía nuestro Señor allí en el huerto del Getsemaní, cuando Él sabía que en momentos llegaba Judas, que fue el que lo traicionó, con los soldados para apresarlo, torturarlo y después llevarlo a la cruz. Entonces Jesús decide que antes de ese momento se va a retirar en oración e invita a los 12 discípulos al monte, y llega un momento en que se detiene y les dice, ok, ustedes me esperan aquí. Tú, Pedro, Juan y Jacobo, vengan conmigo. Y se los lleva. Dice la Biblia que estaban tan cerca como a un tiro de piedra. Bueno, figúrate que una de las oraciones que hizo él ahí está grabada en el Evangelio según San Juan. O sea que Juan, que era uno de los 3 que estaba ahí, estaban tan cerca que Juan pudo escuchar la oración que hizo. O sea que Pedro disfrutó. Pedro no era un
Cualquiera, usted sabe, cuando estudiamos la vida de Pedro, vemos que ese domingo de resurrección, de todos los discípulos, el más destrozado que se encontraba era Pedro. El más avergonzado que había quedado era Pedro. Él lo sabía. Y aun cuando Jesús advirtió a Pedro que sería zarandeado por el enemigo, Pedro, titubeando y tambaleándose a través de esas horas de prueba, parece no haber acudido al socorro de Dios. Jesús había predicho lo inimaginable. Pedro jamás se hubiese imaginado que él llegara a hacer lo que Cristo dijo que él iba a hacer. Al contrario, cuando se lo dijo fue que él le declaró la lealtad hasta la muerte. ¿Y quién? Yo, negarte a ti, yo. Tú no me conoces a mí. Yo por ti yo soy capaz de ir hasta la misma muerte. Y estaba hablando en serio él cuando dijo eso. Pero él no contaba con el factor naturaleza humana, que es ahí donde fallamos todos. Nosotros podemos querer hacer 20,000 cosas, y de corazón, o sea, seriamente, hasta que nos topamos con las limitaciones de nuestra propia naturaleza. Cristo sabía. Cristo decía, por bravucón, por ser tan bravucón, va a llegar más lejos que los demás y va a estar siempre cerca de mí, y cuando vea la zafra de palos y la tunda de golpes que me van a dar, y al verme que yo no respondo, yo sé lo que le va a pasar a él, pero es por bravucón, porque es bravo, porque es leal, porque sí es leal, va a estar detrás de mí cerca. Antes que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. Oye, 3, tenía que ser 3. Porque tú sabes, una vez, pero 3. Oye, como una terrible película de horror, estos hechos se desenvuelven frente a los ojos de Pedro. Y después, como si esto fuera poco, la desaparición del cuerpo de Jesús ahora también sería otro golpe. Porque imagínese usted, como si no hubiese fallado ya lo suficiente, como si no hubiese quedado ya tan mal, ahora encima de todo eso, Pedro no había sido capaz de proteger el cuerpo de Jesús del robo y del abuso. Eso es caerle a golpe a alguien que ya está en el piso. Pedro se hallaba en total derrota y total desgracia. ¿Alguna vez tú has dicho algo o hecho algo, o has fallado en decir o hacer algo tan grande y tan grande que tú no quisieras ni asomar la cara más? Eso nunca te ha pasado a ti, ¿verdad que no? Nada. ¿Cómo podemos parecernos nosotros a Pedro? Ese era Simón Pedro el domingo de resurrección. Ese era él. Ese. Así que Jesús se le aparece a Pedro. Aleluya.
No lo dejó solo. Al que lo negó, se le apareció. No para reprochar, no para condenar, no para criticar ni señalarlo. Se le aparece para levantarlo, para sanarlo, para restituirlo. Aleluya. Mire, las Sagradas Escrituras enseñan y confirman que Pedro fue la segunda persona a quien Jesús se apareció luego de resucitar. Lucas 24, 33 a 34 dice, narrando acerca de los dos que iban camino a Maús. ¿Se acuerda que se le apareció el Señor? Él no lo conoció y el Señor hizo como que iba más adelante y él les dijo, y ellos le dijeron, quédate con nosotros, que se hace tarde, porque lo que estaban eran gozando de ese estudio bíblico ungido que venía dándole el Señor. Y al partir el pan ellos se dieron cuenta de que era él y él se desapareció. Y después de haberle dicho al Señor, mira, el camino es peligroso hasta ahora, vente con nosotros. A esa misma hora ellos dicen, vámonos, vamos a arrancar para allá. A los demás se les olvidó el peligro del camino y todo. Y dice, hablando de eso, dice, al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos. Y entonces cuando entran, los 11, los que están adentro, los reciben a ellos diciendo, ¡es cierto! Cuando le ven la cara, tú sabes. Ustedes tienen buena noticia, nosotros sabemos cuál es. ¡Es cierto! ¡Es cierto! ¡El Señor ha resucitado! Y se le ha aparecido a Simón. Dijeron, todavía el Señor no se había aparecido allí, a los 11, pero ellos ya sabían que estaba resucitado porque Simón lo había visto. Y aquí Simón estaba allí con ellos. Porque dice, allí encontraron a los 11. Así que se dice encontraron a los 11. Simón era parte de los 11. Y entonces era Judas. Así que nosotros no tenemos un recuento directo de este encuentro de Jesús con Pedro, así como lo tenemos de María Magdalena. ¿Se acuerda que María Magdalena se le aparece y ella piensa que es el jardinero? Nosotros no tenemos el conocimiento de lo que fue dicho en esa reunión, en esa aparición que se hizo Jesús a Pedro. Primera de Corintios también lo confirma cuando Pablo escribe y dice, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Y cuando él está diciendo según las Escrituras, no está citando el Nuevo Testamento, está citando cosas que dicen y que habla el Antiguo Testamento acerca del libertador, del Cristo, que ellos se las había olvidado, como que no. Y que se apareció a Cefas, este era Pedro, se apareció a Cefas y luego a los 12. Y hay gente que dice, Dios se confundió aquí, porque no eran 12, habían 11. Esto es una contradicción de la Biblia. Y los estudiosos han concordado que es que el nombre de ese grupo era los 12. Y de hecho, terminan siendo 12, porque luego viene el sustituto de Judas. Y apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven todavía, aunque algunos han muerto.
Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como habíamos nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí también. Dice Pablo, ¿qué clase de privilegio, Pablo? Pero ve que hasta Pablo había aprendido que Cristo, al primero que se le había aparecido, de los discípulos, había sido a Pedro. Antes de Pedro se le apareció a María Magdalena. Para que los hombres, tú sabes, no se las echen mucho. Fue a una mujer primero. Pero fuera de esto, nosotros no sabemos mucho acerca de esta segunda aparición de Jesús. Fue aparentemente una aparición de esas de uno a uno, o como decimos en el barrio mío, de tú a tú, con Pedro, que luego los demás se enteraron de esa aparición. Si nosotros hacemos un estudio acerca del recuento que hacen los evangelios, nos damos cuenta que existe un punto de tiempo entre ese recuento en que se concuerda que pudo haber tenido efecto ese encuentro. Y esto sucede luego de la visita de Pedro y Juan a la tumba vacía. ¿Usted recuerda esa visita? Que es cuando las mujeres van allá y le dicen, la tumba está vacía. Y arrancan Pedro y Juan. Y miran, no ven nada. Y se van. Entonces se le aparece a María Magdalena. Lo que sí sabemos es que esta experiencia, esta aparición de uno a uno, hizo que Pedro volviera a los suyos. Porque yo quiero que usted sepa que si usted lee bien a Lucas, que me parece que es que aparece ese recuento de lo del camino de Emaús, cuando habla acerca de la experiencia de Pedro y Juan, asomarse, llegar, ver la tumba vacía, estipula claramente que después de eso, Pedro volvió a su casa, no volvió donde los otros. Yo me sospecho, pero esto es una sospecha mía, ¿no? Usted no vaya a decir, mira, la Biblia dice. No, no. Eso es que su pastor sospecha. Usted puede decir, mira, mi pastor sospecha. Y entonces si alguien le contesta, ¿y qué tiene que estar el pastor tuyo con sospecha? ¿De qué sospecha? Que se ponga a predicar la Biblia. ¿Usted sabe lo que usted le va a contestar? Usted le va a contestar, tiene razón. Pero yo me sospecho que usted recuerda que dice que cuando salieron a la tumba, dice que Juan llegó primero, porque Juan era el chiquitico, o sea, el más jovencito. Y Pedro parece que era el más heavy, tú sabes, era el más pesado. Entonces Juan llega primero y dice que se asoma, pero no entra. Así que reconocía la autoridad. Entonces no es hasta que Pedro llega después que entonces Pedro se asoma y entra, y él entra detrás de Pedro. Así que yo me sospecho, es un don de sospecha, que cuando iban camino para atrás a decirle a los otros, yo me imagino que Juan salió corriendo de nuevo y Pedro se quedó atrás. Me imagino que de pronto se vio solo en el camino y pensó en todo lo
posible que estuviera en el mismo estado de ánimo que estaba Judas. Qué bueno que no llegó a hacer lo mismo, ¿verdad? Qué bueno que no actuó igual. Sin saber qué hacer, sin saber qué decir, sin saber a dónde ir. ¿Qué hace uno? Tú nunca has estado en la calle que no sabes dónde ir y dices, ¿qué hago? ¿Para dónde se va uno? Para la casa. ¿No? Pues me voy para casa. Eso hizo él. Eso dice la Biblia. Se fue a su casa, dice. No dice se fue a los otros 10. Dice, y Pedro se fue a su casa pensando en todo aquello. Usted lo busca, usted ve. Pero Juan ya había salido. En ese momento, Jesús pudo haberse enfrentado a Pedro y decirle, entre otras cosas, regresa, porque tú eres el líder y ellos te necesitan. Regresa. Esto no se acaba aquí. Renunciar no es una opción. Hay mucho que hacer. Regresa. Porque Jesús, aun cuando la Biblia dice que se había ido para la casa, el recuento dice, hablando de los dos que iban camino a Emaús, cuando hablan acerca de esos hechos de que encuentran la tumba vacía y todo eso, dice, ese mismo día iban camino a Emaús. O sea que esto sucede por la mañana. Camino a Emaús sucede por la tarde del mismo día. Cuando ellos le dicen, mira, se está haciendo de noche, no te vayas, quédate con nosotros. Y en esa misma hora ellos deciden arrancar, así que ya era de noche, pero del mismo día. Y Pedro ya estaba allí. Así que Pedro había salido para la casa, pero por alguna razón que nosotros no conocemos, que muy bien puede haber sido producto de la aparición de Cristo, decide volver a estar con los 10. Más él eran 11. Oiga, y qué bueno, porque cuando llegan los de camino de Emaús y hablan y todo eso, ¿sabe a quién le da con aparecerse en la fiesta? Estando las puertas cerradas. A Jesús. Aleluya, se apareció. Se apareció a los 10 restantes, porque Tomás no estaba allí. Por alguna razón que no conocemos, Tomás no estaba. Así que apareció a esos 10 y después apareció otra vez a los 7 días y entonces Tomás estaba. Oiga, y no obstante, Pedro estaba listo para volver a pescar, para irse a pescar de nuevo. Jesús había pedido reunirse con los 11 en Galilea, según Mateo 28. Pero aquí vemos que Pedro dice, ¿saben qué? Me voy a pescar. Y cuando uno es líder, uno tiene que tener sumo cuidado de las cosas que hace y de las cosas que dice. Porque el líder arrastra. Hay una responsabilidad bien grande cuando uno está en una posición de liderato.
pues nosotros nos vamos contigo. Y eran 7 ellos. Claro que fue un fracaso total. Un fracaso total porque, bueno, a ese punto de su vida todo había sido un fracaso. Ahora incluso hasta lo que él sabía hacer no funcionó tampoco. Era un fracaso total y rotundo. Y alguien desde la orilla empezó a gritar sugerencias. Y fue la misma pesca milagrosa la que abrió los ojos a la realidad de que era Jesús. ¡Es Jesús!, grita Juan a Pedro. Cuando se da cuenta, agarra y se viste, pues estaba semidesnudo, y se tira. Y cuando llega a la orilla, se da cuenta que ya el desayuno estaba servido. El mejor desayuno de la vida de Pedro, porque era el desayuno de la restitución y él no lo sabía, donde Pedro quedaría de pie de nuevo y la vergüenza pisoteaba. Jesús le había administrado seguridad y paz a Pedro. Jesús le había ministrado de sus heridas. Jesús aún hasta había respirado y soplado el Espíritu sobre ellos ya. Le había ministrado perdón. Pero la cuestión ahora no era perdón, sino que Pedro estaba batallando con la vergüenza. ¿Usted sabe cuál es la diferencia entre culpa y vergüenza? Porque tú puedes ser perdonado y como quiera que sea. No, tú sabes, él me perdonó o ella me perdonó, pero la vergüenza está ahí. ¿Sabes? Uno no se atreve ni a mirar a la cara, porque la vergüenza es otra cosa. La culpa es una condición muy real en la que nuestra relación con el Señor se fractura a causa de nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestros hechos, nuestras actitudes. Esa es la culpa. Pero la vergüenza es el instrumento que el diablo usa para esclavizarnos a nuestro pasado. Esa es la vergüenza. La culpa puede desaparecer en un instante, pero la vergüenza como que tiende a aferrarse a nosotros. La vergüenza tiene que ver con desgracia, poner a la vista el deshonor, palidecer, estar decepcionado, confundido, reseco. Es algo que nosotros ponemos en nosotros mismos o permitimos que otros pongan en nosotros, la vergüenza. Es algo que el diablo nos propone que nosotros nos pongamos a nosotros mismos, que nos vistamos con eso. Porque Dios nunca avergüenza, ni produce vergüenza. No a los suyos. Los enemigos todos van a quedar en vergüenza, pero a nosotros no. A nosotros Dios nunca, jamás nos va a producir vergüenza. Es más, Cristo dice, el que se avergüence de mí, yo me avergonzaré de él. Jesús llevó nuestra culpa y nuestra vergüenza. Aleluya. Hebreos 12:2 dice: fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz y menospreció el
oprobio, esa es la palabra vergüenza, menospreció oprobio quiere decir vergüenza pública. Eso es lo que quiere decir oprobio. Lo menospreció y se sentó a la diestra del trono de Dios. Desfiguración física. Y él vio eso y lo despreció, lo desestimó. Dijo, no me importa. Si ese es el precio para que esta gente esté ahí ese domingo en la novia del Cordero, gozándose el domingo de resurrección y la salvación, venga, yo voy, yo paso la vergüenza. Si ese es el precio para que ellos puedan cantar, cambiaré mi vergüenza y la entregaré por el gozo de Dios. Si ese es el precio, yo lo pago. Yo no voy a escatimar el precio aquí. El Evangelio nos libera de la culpa y dispone de nuestra vergüenza. La bota. Romanos 9:33 dice, como está escrito, miren que pongo en Sión una piedra de tropiezo, una roca que hace caer, pero el que confíe en él no será avergonzado. Aleluya. No hay vergüenza. No dejes que nadie te ponga vergüenza. Bueno, usted sabe lo que yo quiero decir. Entonces la restauración de Simón Pedro no se trataba de ganar perdón, ya el perdón estaba otorgado. No se trataba de 3 niveles de penitencia, ni de 3 pecados, ni de que había que convencer a Jesús de que Pedro era digno de servirle de nuevo. No se trataba de nada de eso. Se trataba de arrojar y liberarse de la vergüenza. El enemigo usa eso mucho contra nosotros, los redimidos. Vergüenza. La restauración se llevó a cabo en el desayuno. Jesús había preparado la comida, el pescado y el pan. La restauración es una comida donde no es necesario que tú lleves el plato. No es necesario. Cristo lo pone todo. Interesantemente, Jesús le dice, traigan de los peces que acaban de pescar. Yo imagino que si Pedro llega a ser honesto, tiene que haber estado pensando, pescar de qué, esto fuiste tú. Yo toda la noche no cogí nada. Tú fuiste que me diste. Tú fuiste que pescaste, esto fuiste tú. Voy a traerte los pescados que tú pescaste. Simón, hijo de Jonás. Fíjate que utiliza el viejo nombre de Pedro. No le dice Pedro, le dice Simón. Y entonces 3 veces le pregunta. Y es interesante porque usted debe aprender el lenguaje original para entender que aun cuando Jesús le preguntaba que si lo amaba, refiriéndose al amor ágape, Pedro lo que le contestaba era, te amo, pero en el sentido del amor filial. ¿Y cuál es la diferencia, pastor? Hay 3 clases de amor. Al menos se dividen en 3. Esto lo hemos hecho nosotros los hombres. Pero se conocen 3. Está el eros, amor eros, ese es el que se da entre parejas. Porque es el amor romántico o sexual, es la primera fase del amor entre parejas. Es un amor más egoísta que busca poseer al otro. Ese es el eros. Pero entonces está el fileo. Y el fileo es amor entre amigos. Es la afinidad de intereses comunes o estilos de vida
comprensión, cuidado y preocupación por el otro, tú sabes. Porque yo te quiero, tú eres buena gente, yo te quiero. Yo me preocupo por ti, sí. Pero entonces está el ágape, que es el nivel más alto, y ese es amor incondicional y reflectivo. Óyete esto, en el que el amante, esto es importante, en el que el amante tiene en cuenta solo el bien del ser amado y no del propio. Ese es el ágape. El amor entre una pareja debe de llegar. Empieza con eros, sube a filial y debe llegar allá arriba donde. Porque fíjese usted que si Cristo se compara con el esposo y dice que la iglesia es la novia y usa el matrimonio, ¿ve? Entonces el Señor le pregunta: Pedro, ¿me amas? Ágape. ¿Me agapeas? Y Pedro le dice: yo te fileo. Y el Señor dice: ok. Apacienta mis corderos. No deja de decirle lo que tiene que decirle. Ok, está bien, me fileas. Apacienta mis corderos. Y vuelve y le pregunta de nuevo: Pedro, ¿tú me agapeas? Y Pedro le dice: yo te fileo, yo te quiero. Pastorea mi rebaño. Y entonces la tercera vez le dice Jesús: Pedro. No le dice Pedro, le dice Simón. Le dice: tú me fileas. Bajo al nivel que él estaba ahí. Tú me fileas. Y entonces ahí Pedro se rompe y se entristece y le dice: Señor, tú sabes todas las cosas. Como quien dice, o sea, en otras palabras le está diciendo, en las palabras que no son verbales, le está diciendo, y se está diciendo al mismo: ya una vez yo te dije que yo te agapié. Y cuando tuve que demostrarlo, no pude. Así que no te lo pienso decir ahora, porque no te quiero fallar de nuevo. Tú conoces mi capacidad. Tú sabes de lo que yo soy capaz. Tú sabes lo que yo puedo dar. Yo te quiero. Tú todo lo sabes. Tú sabes. Tú sabes que yo tengo amor por ti. Lo sabes. Y el maestro, que conoce la naturaleza humana, que sabe lo que tú y yo podemos dar y en el nivel de crecimiento que estamos, él sabe. Le dice: pastorea mi rebaño. Y lo único que te voy a pedir es eso. Y le hace una profecía. Le dice: mira, Pedro, lo que no se escucha es esto. Lo que no se escucha es esto. Es: tú no sabes que tú vas a llegar a agapearme tanto y tanto y tanto y tanto y tanto y tanto, que tú mismo no sabes hasta dónde tú me vas a agapear a mí. Eso fue lo que no se escuchó, pero lo que sí se escuchó fue esto: Pedro, te digo que cuando eras más joven,
tú te vestías, te ceñías a ti mismo y ibas donde tú querías. Pero cuando seas más viejo, vas a estrechar tus brazos y te van a llevar a donde tú no quieres ir. Y la Biblia dice, esto se lo dijo acerca de la muerte con que Pedro iba a glorificar a Dios. Y yo no sé si usted conoce la historia de Pedro, cómo muere, pero Pedro lo llevaron a la cruz. ¿Usted no lo sabía? El apóstol Pedro murió crucificado. ¿Y sabe lo que pasó en la cruz? Cuando fueron a treparlo en la cruz, había ágape. Oiga esto, dice Pedro, a punto de treparlo en la cruz, dice: ven. Así fue que murió el maestro mío, mi Señor, mi Rey. Yo no soy digno de morir en la misma posición de Él. Él es muy grande. A mí pónganme con la cabeza para abajo. Y así lo crucificaron, con la cabeza para abajo. Y eso está en el registro bíblico. Porque Dios sabe dónde nosotros estamos parados, pero solo Él sabe a dónde nos puede llevar. Porque nunca van a faltar la gente que quiera echar vergüenza sobre ti. El mismo enemigo va a tratar de avergonzarte en cada curva del camino. Pero cuando vengan a tratar de acusarte y echarte vergüenza, lo que tú tienes que decirle, porque vienen con la verdad, tú sabes. No es que vienen con mentiras. Muchas veces vienen con verdad, porque el enemigo conoce tu pasado y las cosas que tú has hecho, y tú sabes, oh, sí, sí. Así que cuando venga, tú le dices: brégate con el abogado mío, brégate con mi defensor. Yo estoy muy ocupado siguiéndolo a él y ocupándome del rebaño. Después que le profetizó, le dijo: sígueme, que fue la misma primerísima palabra que Jesús le había dicho a Pedro cuando lo conoció en el mar. Se le acercó, iba caminando Jesús y lo vio y le dijo: sígueme. Y claro, cualquiera pensaría que a Pedro le fueron las cosas muy bien y que ya él entendió todo y que él no dio ninguna más metida de pata y todo eso, pero la primera metida de pata la dio ahí mismo. Ahí mismo. Cuando le preguntó al Señor: mira, y a Juan, ¿qué va a pasar con Juan? Y el Señor dijo: oh, vamos de nuevo, vamos para el segundo, ya pasaste el primer grado, vamos para el segundo grado ahora. Mira, si yo quisiera que él quedara vivo hasta el día en que yo retorne, ¿qué es aquí? En el barrio mío dicen: ¿qué te importa a ti eso? Eso no es problema tuyo, no seas presente. Ese es el barrio mío, que dicen así. Cristo no es así, o sea, Cristo dice: ¿qué a ti? Pero si tú eres buen entendedor, ¿ves? Porque nosotros no, la preocupación de nosotros no es lo que hagan los demás en el reino. Si necesitan nuestra ayuda, pues lo ayudamos. ¿Ves? Pero nuestra preocupación es una: seguirlo a Él. Nosotros lo seguimos a Él y nos ocupamos de lo que Él quiere que nosotros hagamos. Así que, ¿cómo tú te vas a mover más allá de la vergüenza? ¿Cómo yo me voy a mover? El diablo me sugiere huir, volver atrás, tratar de reinventar mi vida o terminar con mi propia vida en medio de la desesperación. Esa es la sugerencia del diablo. Pero el modelo de Simón es este: ser uno que oye. Tú sabes que Simón significa uno que oye.
Confiar en el que llegó a tomar tu vergüenza. Elegir amarlo a Él más que las opiniones de los demás, porque a veces la vergüenza la vergüenza tiene que ver con lo que hablen los demás y vean los demás. También tiene sus raíces un poco en el orgullo también. La vergüenza es una condición que hace que el enfoque se quite de Dios y se ponga en uno mismo. Y por eso es que la vergüenza está tan. Pero cuando tú enfocas hacia Dios, no hay vergüenza. Seguirlo a Él y alimentar sus ovejas. Ponte de pie conmigo. Y vamos a celebrar que hoy el precio se pagó para que nosotros pudiésemos cambiar no solo nuestro lamento en baile, sino nuestra vergüenza por el gozo de Dios. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias. Gracias por esta tu palabra, Señor. Gracias. Permite, buen Dios, que ella haga aquello para lo cual tú la has enviado. Que la atesoremos en nuestro corazón y que recordemos, Dios, que tú pagaste el precio, que tú nos levantas, que tú nos conoces, que tú estás dispuesto a bregar con nosotros y que nosotros en ti vamos a prevalecer y que tú eres bueno y que tú vas a completar la obra que has comenzado en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Aleluya.